El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe hacia los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hijos, es un mensaje muy bonito, muy hermoso que el texto bíblico nos trae hoy, enmarcado en una historia que me la cuenta la iglesia y yo creo que es real. Aquí no hay absolutamente nada que interpretar, es una realidad. Este texto del libro de los Reyes, que es la lectura de este día, queridos hermanos, es muy contundente, muy contundente. El profeta en el libro nos cuenta que el profeta Elías, queridos hermanos, mirando que había tanta idolatría y que estaban siguiendo una cantidad de dioses. En aquellos días el rey Ahab dio una orden entre todos los hijos de Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Hijos, ¿hasta cuándo vamos a estar nosotros jugando con el Señor? Es lo que nos quiere decir el profeta. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros tirando para el bien y tirando para el mal? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros creyendo en el Señor para unas cosas y creyendo en el enemigo, en el demonio, en el diablo, en Satanás, en las fuerzas del mal para otras? Es lo que hoy el Señor nos dice tan especialmente, y nos cuenta ese texto bíblico que habían 450 sacerdotes de Baal apoyados por el rey. 450 hijos. Y solamente estaba el profeta Elías como representante del Dios justo, real, vivo y verdadero. Y ahí es donde el profeta Elías, con toda seguridad, inspirado en el querer de Dios, los reta. No reta a Dios, reta a los 450 sacerdotes de Baal. Hoy el texto bíblico, hijos, termina ahí, pero ese texto bíblico continúa. Ese texto bíblico hoy termina ahí, con que Elías derrota a los sacerdotes de Baal. Pero ojalá vayan, queridos hermanos, y terminen de leer ese texto bíblico para que vean lo que sucede. Todo el mundo se levanta y va y pasa cuchillo a esos 450, no quedó uno, por falsos, por representantes del demonio que son. Hijos, sola y exclusivamente estaba el profeta Elías como representante de Dios,
y eran 450 que estaban en contra de él, que estaban en contra de Dios. Y solo en esos momentos, queridos hermanos, le queda la vida en las manos de Dios. El profeta Elías estaba perdido, hijos. Si el profeta Elías no hubiese hablado en representación de Dios, otra cosa había sucedido con el profeta Elías. Él había sido el sacrificio, se los aseguro. Y habían rondado, y habían brincado, y habían cantado, y habían hecho y deshecho con el profeta Elías. Pero el profeta Elías era el representante de Dios, y nosotros no respetamos al representante de Dios. Y nosotros estamos mirando dónde habla, dónde dice cualquier cosita que el representante de Dios diga para inmediatamente enjuiciarlo. ¿Vio? Eso no lo dijo Dios, eso no es así. Mire lo que está diciendo. No, nos tenemos que dividir, tenemos que armar rancho aparte, unámonos y volvámonos. Hijos, eso es diabólico, eso es diabólico. Querer unirnos, querer juntarnos, querer hacer comunidad, querer agruparnos, querer unirnos, entre comillas, para el mal, es diabólico. Cuando queremos unirnos, negando la verdad y aprobando la mentira, es diabólico. Eso es del demonio, eso no es de Dios. Y ahí es donde nosotros, queridos hermanos, tenemos que tener claro qué es lo bueno, qué es la verdad, qué es lo malo, cuál es la mentira. Porque no podemos caer como cayeron muchísimos del pueblo siguiendo a los sacerdotes de Baal. No podemos seguir brincando ahí, queridos hermanos, en las dos muletas que nos habla el profeta. No podemos seguir rengueando, seguir caminando con dificultad, sin saber si estoy convencido de la fe, si esta sí será la iglesia que Cristo fundó. Pero es que, ¿por qué tanto cura así? ¿Por qué tanto fiel así? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Hijos, tomen la determinación, lo está diciendo el profeta Elías. Tomemos la determinación. Aquí a nadie se le ha obligado, a nadie, a nadie. Esta es la iglesia que Cristo fundó. No más. Eso es lo único que yo les puedo decir. El que no quiera creer, no hay problema. Como esta es la iglesia que Cristo fundó, aquí no obligamos a nadie, ni a que venga y se quede, no lo obligamos, no. Aquí le contamos el evangelio, se lo proclamamos, celebramos la Santa Eucaristía por la bondad y misericordia de Dios, así como hizo con el profeta Elías, ahora en la consagración, a pesar de todas mis fragilidades, debilidades y pecados, bajará a consumir ese pan y ese vino y volverá a transformarlos en su cuerpo y su sangre. No por méritos míos o del señor obispo, o ni siquiera por los méritos del Santo Padre, no, es por su bondad, su gracia, su amor, su misericordia, porque quiere seguirnos demostrando a ti y a mí lo que hizo con esos 450 sacerdotes de Baal. Dice el texto, se cortaban, se abrían las venas, salía la sangre, le ofrecían eso al Señor para llamar la atención de Dios. Eso no le importa a Dios. Dios no te pide más allá de ser fiel. No te pide ningún sacrificio, no te pide ninguna ofrenda de libaciones, ni absolutamente nada de eso. Nada, nada, nada. El Señor, hijos, es que es muy hermoso. Yo no sé por qué nos quedamos en unas posiciones y no le damos toda la trascendencia
a lo que la iglesia nos ha contado de la palabra de Dios, a lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice, hijos, es que no son mentiras, no son escogencias nuestras, no es arbitrariedad de la iglesia, no es arbitrariedad de los discípulos, apóstoles, padres apostólicos, padres de la iglesia y los obispos, no es arbitrariedad. El mismo Señor Jesucristo nos está diciendo: yo no he venido a abolir la ley era el primer testamento, la primera alianza. Yo he venido para que con una segunda ley, con una segunda alianza, le demos toda la plenitud a la primera. Recojamos la primera que fue tan bonita y tan especial, con la ley que Dios cuidaba al pueblo, y pongámosla ahora aquí para que nos demos cuenta. Yo no he venido a abolir la ley, nos dice el Evangelio hoy. Yo he venido a darle plenitud. Y Él es el único hombre que pudo cumplir la ley perfectamente, antes, durante y después. ¿Cómo no lo va a poder decir? Yo no he venido a quitarle una coma a la ley. He venido a decirles que es la plenitud, la plenitud. Y lo que el patriarca Moisés en su momento haya cambiado no tenía absolutamente nada que ver con la ley. Era la forma en que habían desviado la ley, era la forma en que se habían ido acostumbrando a vivir. Por tercos, por testarudos, lo mismo lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si Moisés les dio un acta de repudio a las mujeres, porque ustedes son muy tercos, porque no quieren cumplir la ley, porque quieren acomodar una forma de vivir de acuerdo a lo que ustedes quieren, y quieren obligar a Dios a hacer las cosas como ustedes quieren. Y eso es diabólico, eso no está bien. Hoy el texto bíblico del Evangelio, en consonancia, queridos hermanos, con ese texto bíblico que es muy duro, hijos. Si uno lee el primer testamento, hay unas cosas y unas atrocidades y uno dice: Dios mío, pero ¿cómo puede ser eso? Es muy duro. No queda uno vivo de esos 450 sacerdotes de Baal. No queda uno vivo, porque Dios es así de celoso, porque o le amas o no le amas, y te decides ya y de una vez por todas. Pero no sigamos cojeando en muletas, no sigamos andando en muletas. Tenemos todas las herramientas en estos momentos para andar derechitos. Y yo les digo, hijos, y está bien que en ese tiempo pudieran dudar, que en este tiempo de el profeta Elías pudiera estar la duda. Está bien, vea, yo hasta eso se lo acepto al texto bíblico, hijo. Porque en ese momento no habían todos los estudios que nosotros tenemos ahora. En esos momentos no tenían la celebración de la Santa Eucaristía. En esos momentos, hijos, no se tenían la cantidad de videos, la cantidad de testimonios, la cantidad de explicaciones que hay en internet para demostrar que lo que se realiza acá en este santo altar es por la gracia, el amor y la bendición de Dios, la misericordia de Dios conmigo y con ustedes. Es la transustanciación del pan y el vino. Eso está más que identificado, más que demostrado. Teólogos, neurólogos, científicos se han acercado con devoción, con fe, de rodillas, con humildad, a examinar el fenómeno de la consagración, y se han tenido que, hijos, cambiar en sus concepciones, en sus conceptos. Se han tenido que convertir porque no les queda otra. Es lo mismo
que sucede hoy en ese texto bíblico del libro de Reyes. El Señor vuelve a decirles: hombre, por Dios, no sean testarudos, por Dios. Yo ya no quiero todo eso, que me voy a partir las venas acá y voy a manchar este mantel aquí de sangre, porque no, es que no soy yo, no soy yo. La víctima, la ofrenda, la propiciación, el sacrificio es Cristo, no un ser humano pecador como yo. Es Él, es Él. Y por eso, queridos hermanos, es que Él lo dice: yo he venido a darle plenitud a la ley. Yo soy el que he cumplido la ley antes, durante y después, y vengo a darle toda esa propiedad. No se preocupen, crean en mí. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que hoy nos pide el Señor, hijos. Que dejemos de estar bobeando, pensando en otras cosas, por allá en otras situaciones que no tienen nada que ver. Será la suerte, será mi suerte, pero mi suerte, porque ¿cuál suerte, hijos? ¿Cuál suerte? Para nada. Es la falta de fe, la creencia en tantas cosas y en tantas bobadas que el enemigo aprovecha para desviarte del caminar con el Señor. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos, firmes, sin muletas, centrados en lo que Dios quiere, en lo que Dios nos ha regalado, para volver al caminar. Ya el Señor no quiere, hijos, absolutamente nada de eso. Ya no quiere sacrificios ni ese tipo de ofrendas, porque el sacrificio ya lo hizo Él. Él lo es todo y punto. Para ti, para mí, ya no tenemos que traer aquí animales, descuartizarlos, regar la sangre. Ya no tenemos nada de eso. Ya no tenemos nada que hacer con eso, hijos. Ya el cuerpo y la sangre del Señor, vivo y verdadero en el altar, es el que nos regala todo, la salvación. Ya no necesitamos la circuncisión, hijos. Eso es una situación, una práctica del primer testamento, la primera alianza. Ya nosotros no necesitamos eso. Con el sacramento del bautismo que el Señor Jesucristo nos regala, se abolió la circuncisión. Vayan y bauticen a todos por donde quiera que vayan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no hay que observar el sábado, ya no hay que dejar morir al hermano el sábado, porque Cristo Jesús le dio plenitud a eso. Cristo Jesús en el día domingo, el primer día de la semana, resucitó glorioso del sepulcro y abolió el sábado. Y eso es lo que nuestros hermanos judíos todavía no han podido entender, hijos. Ya no hay nada que cumplir de eso. Ya la plenitud de esa ley está en el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros deberíamos de aprovechar ahora. Él es el único que podía dar esa plenitud, porque ningún ser humano sobre el universo y la creación ha existido, ha existido o puede llegar a existir, que pueda cumplir la ley tan especialmente y contundentemente como la cumplió el Señor Jesús. Entonces, hijos, estamos en la iglesia que Cristo fundó. Debemos de estar felices, debemos de alabar, adorar, glorificar a Dios. Debemos de venir a la celebración eucarística como la celebración que le entregamos hoy al Señor, en acción de gracias por toda la gracia, el amor y la bendición que nos regala. Ya todo está en las manos del Señor. Ya nosotros lo único que tenemos que hacer es dar gracias a Dios. ¿Quieres pedirle? Pídele todo lo que quieras, no hay problema. Pídele todo lo que quieras. Yo siempre
te he dicho, no le tienes que pedir nada al Señor. Sabe todo lo que te sucede desde que te levantas hasta que te acuestas. Él fue el que te creó por amor, para que fueras feliz infinitamente, para que le conocieras, le amaras y le siguieras. Él te conoce, nos conoce perfectamente, hijos. Conoce todos nuestros pecados ocultos, esos que tú y yo pensamos y creemos, "Ay, gracias a Dios, eso no lo sabe la familia". Él también los conoce, el Señor los conoce. Y aún así, te ha llamado a la iglesia, te ha regalado la fe, te ha regalado la devoción, te regaló hoy el amor para venir al templo y encontrarte con Él y escuchar este mensaje. Es para nosotros, hijos, es para nosotros. Y aún con todas esas debilidades, fragilidades, infidelidades y pecados, Él te sigue llamando y te sigue insistiendo que vengas, que escuches su palabra, que comiences a transformar tu vida, que tomes determinaciones, que dejes de estar brincando en una muleta ahí, para allá y para acá, en un vaivén, en una desestabilidad. Hijos, no, Él quiere que lancemos esas muletas lejos y decididamente vamos por el camino hacia Él. Eso es. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.